amigos de Podcast Doctor Cáceres, bienvenidos al episodio 18, que era la mínima nota que mi viejo me aguantaba. No podía traer menos de 18, así que el 18 era mi número. Así que bienvenidos al episodio 18, bienvenido mi querido estimado Sergio, a ustedes amigos. Este programa va a ser un programa, por favor, no se lo pierdan, porque si se lo pierden, ustedes serán responsables. Hola Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de nuevamente estar esta semana con todos los que nos ven por las redes. Y bueno, ya transcurrimos casi la mitad del año, ¿no? Ya estamos acercándonos a la mitad del año, se vienen fiestas patrias, se viene... y el Perú sigue... Seguimos igual que antes. O sea, no ha cambiado nada. Mucho no ha cambiado. No ha cambiado nada, ¿no? Estamos con el tema de... Estamos ahora en el tema de qué mal hecho está el aeropuerto, ¿no? Sí. Ya se prevía, pues no sabíamos lo mal que estaba hecho, ¿no? Sí, claro. O sea, que el techito ese que parece un techo de cualquier cosa, no es en realidad una pena de una inversión tan grande que de alguna u otra manera, Sergio, y ustedes amigos lo saben, es la puerta de salida de todos los peruanos, ¿no? Y antes salíamos y nos sentíamos orgullosos de Jorge Chávez porque se les había arreglado bonito, ¿no? Estaba muy bien. Inclusive desde el principio, cuando lo inaugura el presidente Belaúnde, pone una réplica del avión de Jorge Chávez, que eso ya no se acuerdan porque estuvo muchos años, después se sacó. Pero no, la fueron cambiando de lugar y está ahí, ¿eh? Sí, está por ahí. Lo pusieron para el lado de, digamos, antes estaba en el lado internacional. Claro, ¿no? Claro. Después lo fueron pateando y terminó en la zona nacional. Está ahí. Y ahora está en la entrada de los buses. No, pero, en el nuevo aeropuerto no sé si está, ¿eh? No he ido. No te sabría decir. Yo tampoco no he ido. En el antiguo estaba en las zonas nacionales, sí, ahí. ¿no? Entonces, desde el año 65 que se inaugura con el presidente Belaúnde el aeropuerto internacional, en realidad lo había comenzado Prado, ¿no? O sea, hicieron la expropiación, ¿no? Y todo lo demás. El aeropuerto fue en realidad, un gusto ir al aeropuerto, estaba muy bonito, con los estándares de la época, ¿no? Infortunadamente fue un aeropuerto que se hizo muy cerca, casi dentro de la ciudad, ¿no? O sea, la Lima creció pues de los años 60 a la fecha de manera pues tremenda. Y un poco desordenada, la verdad. Absolutamente, y quedó encerrado el aeropuerto. Claro, porque cuando se hizo ese aeropuerto, eso era como las afueras de Lima, o sea, era campo. Yo he visto, ahora a raíz de toda la historia han puesto fotos y era una zona, digamos, alejada de Lima. Y pero llegabas más rápido antes que ahora. Sí, claro. Ahora sí estaba lejos, pero no tan lejos, porque ahora con el tráfico te demoras como ir a 2 horas y media. Sí, muchos lugares. Puede ser terrible un viaje. Pero el tema es que Ocitran le ha puesto 3 millones de soles de multa al aeropuerto. En un mes. En un mes, ¿no? O sea, esto va a ser una guerrita, ¿no? Sobre el tema del aeropuerto, que yo creo que no favorece a nadie. Yo creo que deberíamos de calmar las aguas, ¿no? De alguna u otra manera el aeropuerto, por algunas personas que han estado ahí, es un aeropuerto moderno, más allá del techo, y creo que deberíamos aquietar las aguas para poder lograr que esto funcione en beneficio de los peruanos, ¿no? Y de los visitantes que vienen al Perú, porque necesitamos, cuanto más visitantes podamos tener, es mucho mejor. Nosotros tenemos en este aeropuerto la capacidad para que haya 50 millones de viajes, vengan 50 millones de viajeros, ¿no es cierto? Entre ida, vuelta, que regresan, y los internos y los externos, pero necesitamos para que vengan y recuperar ese número de más o menos 4 y superar esos 4 millones de que llegamos en algún momento de visitantes extranjeros, que no se ha vuelto a repetir hasta ahora, ¿no? Entonces necesitamos un aeropuerto que sea lo que fue en su momento, que es un hub de Latam y de alguna u otra manera funciona adecuadamente, y que quisiéramos que siga funcionando adecuadamente. Y ya iremos en un tour cuando salgamos de paseo por las afueras de la ciudad para visitar el aeropuerto, y traeremos algunas imágenes y se las mostraremos. Pero lo que yo creo que es la deuda del aeropuerto es la entrada para los peatones, esos 2 puentes modulares que dicen que no son Bailey, sino son pues de otro nombre, pero que en realidad dicen mucho. Y lo que debería de preocuparse el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
es de lograr hacer que ese intercambio vial Santa Rosa se haga lo más pronto posible y no esté el año 2028, ¿no? O sea, Sí, además lo han retrasado porque dijeron primero el 27, ahora el 28. Sí, claro, o sea, porque la posiblemente sea el 29. No, y capaz sea el 30, sí. ¿no? Porque en realidad es un tema sumamente grave lo que tenemos nosotros cuando se planifica una obra. El tema es que aquí, el tema de hacer obras en el Perú, tú necesitas tener muchos, cuando estás en el Ejecutivo o estás en el gobierno, necesitas tener muy bien puestos los pantalones para que puedas acelerar las obras, porque todo el mundo se echa para atrás, porque todo el mundo tiene miedo, de los funcionarios públicos sobre todo cuando se hacen obras, de que algo salga mal y te caiga la quincha, alguna denuncia, y por eso que nadie quiere hacer nada. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que ese intercambio vial pueda salir lo más pronto posible, y ese debería de ser el compromiso de alguno de los candidatos, ¿no? Que nos dice cuándo va a ser, alguien que nos... Claro, yo estoy seguro que alguno de los candidatos para salir del paso nos va a decir que debería estar listo el 24, porque para salir del paso, pero la verdad es que debería de agilizarse ese tema y este gobierno debería de dejar listo el proyecto, avanzado el proyecto, pero sobre todo para que sea pues un proyecto y un contrato prístino, ¿no? O sea, absolutamente sí. Sin corrupción. Ahora, yo no he tenido la experiencia todavía de ir al aeropuerto, seguramente en algún momento la tendré, pero muchísima gente habla también de la zona interna, que parece que no es amplia, que no tiene las comodidades que decían que tenía. No solamente es un tema estético del techo, sino también un tema de funcionalidad. Parece que, y las colas son grandes, la gente se demora en migraciones mucho tiempo, sin hablar de toda la operatividad, todo esto que pasó, el escándalo de que no se podían, no cargaban combustible, o sea, se entiende que no esté perfecto el funcionamiento porque es nuevo, pero son errores como muy garrafales, ¿no? Como muy, claro, importantes, pero ¿no? muy de primariosos, Correcto, digamos, no de sí. unas personas que construyen un aeropuerto. Habría que verlo, Sergio, hay que ir, tenemos que irnos a dar una vuelta porque, mira, el aeropuerto anterior, que ya definitivamente está decidido que no va a ser aeropuerto, Sí, lo han dicho varias veces. ya va a ser un mall o cualquier cosa, tenía, creo que 70 o algo así o 100 hectáreas. Uh-huh. Tiene 200 hectáreas y con proyección para llegar a 270, entonces es el doble de hectáreas. Entonces debería ser un aeropuerto muchísimo más amplio, más grande. La verdad es que me extraña todos esos comentarios que deben ser ciertos, de por qué se ha constreñido todo en un lugar tan pequeño teniendo tanta área para poder hacer un aeropuerto más amplio y más cómodo. No logro entender, pero no voy a hacer ninguna apreciación ni juicio de valor porque no lo he visto y lógicamente yo tengo y todos tenemos en mente el aeropuerto anterior como para poderlo comparar, ¿no? Que es el aeropuerto más cercano que tenemos. No lo podemos comparar con otros aeropuertos, ¿no? Barajas y los aeropuertos de Miami, ¿no? Y Estados Unidos que tienen 3, 4, 5 pistas, ¿no? O sea, no lo podemos comparar, pero sí debería de ser aparentemente uno de los más modernos de Sudamérica, uno de los que tiene mayor cantidad de metraje y con mayor cantidad de pistas, porque solamente hay 2 o 3 que tienen igual 2 pistas como la nuestra. Así que esperemos que esto mejore con el paso de los días, porque para que todos tengan un buen viaje. Habrá que hacer un pequeño tour al aeropuerto, pero tendremos que ir con nuestra ropa de, ¿cómo se llama?, de hacer tracking, porque no podemos entrar a pie. Vamos a tener que entrar en auto. En auto tenemos que entrar. Hay un corredor, hay un bus que te lleva, ¿no? El bus del aeropuerto. Sí. Son las cosas que suceden en el Perú. Sí. Bueno, y vamos a repasar un poco la historia de junio que atravesamos este mes. Y no recurrentemente, algunas veces hemos recordado y tenemos que también tocar momentos dolorosos de la historia del Perú que nos tienen que enseñar a no volver a eso. Y justamente es la época del terrorismo y tenemos 2 fechas en junio que vale la pena recordar para que no pasen desapercibidas y una vez más, como siempre es el tono de este programa, podamos reflexionar y que no aprendamos la lección, digamos, ¿no? No, sí, claro. O sea, básicamente Sendero Luminoso le había declarado la guerra a muerte a los peruanos, ¿no? O sea, Sí. no hacían una guerra frontal,
Porque ¿por qué se le denomina terrorismo, Sergio? ¿No? O sea, es importante decir, porque ellos utilizan, aparte de utilizar el terror, no dan la cara, no hacen una confrontación, no se visten con uniforme, nada. Claro. Estaba el heladero ahí con su carretilla de Donofrio y dentro de la carretilla de Donofrio tenía una bomba. Entonces dejaba ahí la carretilla, se iba corriendo y explotaba. Entonces vamos a decir, esa agresión a mansalva insana que atentaba contra civiles y contra todos, eso era el fenómeno del terrorismo. Entonces, el terrorismo nos había declarado bajo la égida del mismo terrorismo la guerra a muerte a los peruanos, ¿no? Entonces, recordamos el 3 de junio de 1989. 1989, ¿no? 3 de junio. 3 de junio todavía estaba de presidente Alan García Pérez. Correcto. ¿No? Ahí está la foto, esa es la explosión de una bomba, ¿no? Un bus que trasladaba a los húsares de Junín. Los húsares de Junín, que eran unos muchachos, claro, soldados en realidad, ¿no? Que estaban se dirigían hacia Palacio. Claro, porque en ese tiempo todavía ellos eran la escolta de Palacio. Eran la escolta de Palacio. Después, el mismo en el segundo gobierno la cambió a Domingo Nieto. A Domingo Nieto, correcto. Nieto. Los húsares de Junín, que estuvieron como escolta presidencial especialmente el año pasado, el anteaño pasado, por el bicentenario. De la batalla de Junín. De la batalla de Junín. Correcto. Pero bueno, eran la Guardia Presidencial. Ellos tenían su base en un cuartel. Exactamente. Y entonces bajaban por Barrios Altos y más o menos a la altura del convento de las Carmelitas, Barrios Altos, les pusieron una dinamita abajo del bus y explotó y murieron un buen número de soldados. Efectivos de los húsares de Junín. Así es. ¿No? Y murieron fue una masacre. Totalmente, a mansalva, no había ninguna... Por eso era el terror. 6 muertos y 37 heridos. Claro, o sea, fue terrible. Sí, fue terrible. ¿No? Además eran muy jóvenes todos, eran gente muy joven. Y nos deja la lección justamente para no olvidar, porque parece que quedó en el olvido estos temas. La verdad que yo no escuché nada sobre eso. Ha pasado desapercibido, como todas las cosas que debemos de aprender, porque nosotros, y eso yo siempre lo repito, Sergio, el Perú tiene enemigos externos y tiene enemigos internos. Claro. Todos aquellos que quieren ver que el Perú no progrese, que quieren ver que el Perú esté doblado, que quiere que haya más pobreza, que quiere que haya más miseria, que haya enfrentamiento entre los peruanos, que nos peleemos nosotros por todos lados, en las calles, en las redes, que no nos podamos poner de acuerdo en nada, son enemigos de la patria. Porque los amigos de la patria, los patriotas, lo que quieren es siempre buscar las coincidencias, dejando de lado las diferencias, porque nuestras coincidencias son más que nuestras diferencias. Sendero Luminoso y toda esa gente asesina, lo que buscaba era destruir al Perú. Y estos han dejado toda una secuela de esta gente del Movadef, del FENATEP y toda esa gente que lo único que quieren es, bajo la ideología, es destruir al Perú. Y eso está sucediendo, Sergio, porque tenemos en los colegios profesores absolutamente ideologizados, politizados, que no le enseñan nada a los alumnos, y tenemos 2 de cada 10 jóvenes que están en secundaria que son los únicos que pueden entender lo que leen. Hay 8 que no. Y eso es una desgracia. Ese es un ataque al destino de la patria, porque estos jóvenes que no entienden lo que leen o no pueden resolver un problema simple no van a ponerse de acuerdo con nadie, porque van a estar guiados por los sentimientos, porque en cuanto tú no tienes conocimientos, lo que te prima son los sentimientos y las pasiones, y con sentimientos y pasiones no se logra nada. Por eso mismo es que todas esas cosas de los sentimientos y las pasiones lo dejamos para las cuestiones deportivas, el fútbol, ¿no? Una cosa más absolutamente coloquial. Pero para la vida en común entre los peruanos, para cómo nos podemos tratar nosotros, tiene que ser la razón la que nos debe guiar, ¿no? La bondad, por supuesto, si vamos a hablar de sentimientos, por supuesto, pero no los sentimientos que nos hacen que seamos belicosos, que nos enfrentemos, que busquen que seamos todos distintos. Claro, no nos parecemos, pero somos semejantes. Ojo,
No, no somos iguales, pero somos semejantes. Claro. Y por eso mismo que podemos entendernos, de buscar las coincidencias. Y en el Perú tenemos tantas cosas que nos hacen coincidir, pero la gente mala, porque hay gente mala que no quiere al Perú, busca que no tengamos coincidencias, destruir las coincidencias. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que... Y esa es esa gente que puso esto de ahí. Que no sabemos si habrán sido castigados o no, pero por lo menos sabemos lo que hicieron y sabemos que nunca más se debe volver a repetir y debemos dejar esa lección porque esos 6 muertos y 37 heridos no deben de quedar en el olvido. Sí, por No supuesto. deben quedar en el olvido. Además, teniendo en cuenta que acabamos de atravesar, hace no mucho, una elección donde se acusaba a una parte de la política peruana de acusar de terruqueo a otra parte, que finalmente fue elegida. Y no se trata de terruqueo, se trata de decir las cosas como son. Ellos, los terroristas, eran un partido político, sí, pero con objetivos militares en el sentido habían declarado su guerra al Estado y lo que querían era tomar el poder por las armas. Entonces no era un partido político democrático, era un partido político genocida. Absolutamente. Y entonces hay que decirlo con todas sus letras. Sin ninguna duda. Y el que quiera ir por ese camino es un terrorista o un filoterrorista. Sin ninguna duda. Por eso mismo es que con algo de sabiduría se proscribió el famoso pensamiento Gonzalo. A todos los partidos que tengan, o sea, aunan, o entre ellos pues estaba Antauro, que también tienen ese tipo de pensamientos, han quedado porque no son partidos democráticos. La luz justa tiene que ser entre los partidos que creen en la democracia, no los que utilizan la democracia. Eso es muy importante. Por ejemplo, Perú Libre es un partido pseudo democrático, utiliza la democracia con la finalidad de tomar el poder y destruirlo, claro, que era lo que pretendía este señor Cerrón, ¿no es cierto? Correcto. Y lo hizo a través de el tristemente célebre señor Castillo, sí, ¿no es cierto? Que sigue dando las muestras más duras de una persona que nunca debió estar en el poder. Y además su total desprecio a la justicia y al Estado peruano, ¿no? Absolutamente. Esa actitud, ¿no? Absolutamente, ¿no? Es una persona que, pero además es parte de una estrategia. Es una parte de una estrategia para poder sí, yo creo que va a ser condenado por lo menos por tentativa, ¿no? No creo que por sedición, aunque debería de ser, porque yo postulo que todos los muertos de estos, desde el 7 de diciembre hasta fines de febrero y marzo del siguiente año, son causados por Castillo y por la gente que siguió a Castillo. Él es el responsable de esas muertes, así que él debería estar siendo juzgado por eso, pero nuestros operadores de la justicia son también tan ciegos, sordos y mudos, porque tenemos ciegos, sordos y mudos en todos lados, o sea, hablan para sus adentros y se entienden solo ellos, pero a la hora que tienen que tomar decisiones racionales para buscar a los culpables, buscan en todos sitios menos en donde están los culpables, claro, por falta de capacidad, que ese es otro de los grandes problemas que tiene la justicia peruana. Correcto. Sus operadores son los menos calificados. Correcto. Entonces, estamos en manos de los menos calificados. Hay que miedo. Entonces, eso de ahí es una de las cosas que tenemos nosotros que siempre declarar. No podemos nosotros estar, pues, absolutamente ingenuos ante lo que pasó en el Perú, dejarlo de lado. Tenemos que siempre tenerlo en cuenta lo que pasó y por eso recordamos nosotros este aniversario de la muerte de estos 6 húsares de Junín y las víctimas, las otras 37 húsares que fueron heridos en este... Algunos mutilados. Algunos, sí, pues, infortunadamente. Sí. Otro atentado también surgió en junio, unos años después, en 1992, el famoso atentado recordado al Canal 2. Exactamente. ¿No? Frecuencia Latina, ¿no? Donde murieron 3 personas, ¿no? 2 personas de seguridad y un productor de la televisión de 90 segundos, que era el noticiero de esa época. Y fue un atentado que además trajo mucha cola, porque fue uno, después del de Tarata, creo que fue uno de las bombas más fuertes que hubo, ¿no? Fue previo al de Tarata. Sí, fue antes. Porque fue junio, sí, y Tarata fue en julio. O sea, ya básicamente las huestes de Abimael se habían decidido a lanzarnos con todo para destruir. Sí, querían, ¿no?, ya lo que él le denominaba la... Claro, el tema de
algo asimétrico, ¿no? Es la estratégica, ¿no? Sí, o sea, sí. habían llegado Al equilibrio. al equilibrio estratégico, Sí. es el equilibrio estratégico, ¿no? Sí. Y que era básicamente derrotar al Estado peruano. O sea, su equilibrio era, Claro, digamos, que él estaba derrotando al Estado Claro, peruano. claro, ¿no? y elegirse como presidente. Como mano, presidente, ¿no? Presidente Gonzalo, Por imagínense las ustedes. fuerzas, ¿no? Imagínense ustedes. Por ahí tengo un Claro, ensayo sobre un tema Claro, de eso. ellos se enfrentaron en Lima al Estado peruano, lo desafían Sí, con claro. bombas, matando gente, a civiles obviamente, porque eran personas enfermas, ¿no? Matar personas de esa manera es de manera enferma. Y claro, solamente era causar terror, vivíamos. No, sí, claro, vivíamos en zozobra, permanente, ¿no? Uno salía de su casa y realmente claro, no sabía si volvía, es la verdad. Sí vivíamos. Totalmente, Yo ¿no? era chico, pero me acuerdo de las cosas que pasaban, lo que hablaban mi familia. En esa época vivíamos en la avenida, en la casa de mi abuela, en la avenida Arequipa, y la bomba de Canal 2 estaba más o menos cerca. Y claro, nos levantó el bombazo, ¿no? Era boom y apagones y fue una época complicada. Sí, claro, pero... Y que parece haberse olvidado. Sí, totalmente, ¿no? Y ahora los romantizan. Están romantizados. Abimael Guzmán, el viejito, la señora Iparaguirre, la viejita, ¿no? Tremendos desalmados, criminales, terroristas, asesinos, que deberían, como Abimael, todos morir en la cárcel por sus crímenes, de los cuales nunca se arrepintieron. Jamás se arrepintieron, ¿no? Como ha pasado también, están romantizando un poquito al lamentable atentado contra el político colombiano, ¿no? Que lo han hecho unos menores de edad, pero ellos no representan a los niños colombianos. No, ¿no? Pero es el propio presidente, ¿no? Sí. Es el señor Petro verdaderamente. Sí. No, yo creo que Colombia debe de tomar nota, porque este presidente ya no debería termine su mandato y que se vaya a su casa, porque verdaderamente habla cualquier cosa, porque él se cree filósofo, ¿no? Y filosofa por los contradictorios y habla cosas, pero al final de cuentas termina romantizando al asesino que sin ninguna, Dios mío, sin nada Desalmado. no, fue y le metió balazos en la cabeza, ¿no? A este senador, ¿no? 14 años. Sí, claro. Obviamente mandados por alguien, obviamente. Sí, claro. Pero por más menores de edad que sean, que tendrá la justicia su forma de resolverlo, pero no, o sea, no son los niños, ellos no representan a los niños colombianos, por ¿no? Ni a la juventud colombiana. Absolutamente, no. Yo recuerdo mucho un coronel aquí, hablaba de irrecuperables, ¿no? Un chico que hace eso a los 14 años, no sé qué tan recuperable para la sociedad sea, ¿no? O sea, es difícil decirlo, pero... Es muy difícil, o sea, esas cosas se vieron en las guerras estas africanas, donde cogían a los niños y los convertían en soldados. Que es diferente, los convertían en soldados. Sendero hacía eso también. También, ¿no? Sendero hacía eso. Pero estos los convertían en soldados para combatir en África. Sí. Aquí los convertían en terroristas. Sí, claro. ¿no? Entonces, hay una concepción similar, pero con algunas diferencias, sobre todo en lo que significa lo que es ser psicopático, ¿no es cierto? Sí, claro. El psicópata es aquel que no tiene ningún sentimiento, ni bueno ni malo para nada. O sea, no le duele nada. Ve que muere alguien y le parece nada. O sea, ese es un psicópata. Y un psicópata es el que puede matarte a ti sin ningún remordimiento. Y eso de ahí es incambiable. Claro. ¿no? O sea, eso no varía. Por eso que hay que tener mucho cuidado y para eso están las normas, las leyes, para poder separar bien la paja del trigo en aquellos menores de edad que terminan convirtiéndose en sicarios, para que sean evaluados adecuadamente por las autoridades correspondientes, entre ellas las médicas, para ver si son o no recuperables. Eso es un tema que va de la ciencia médica y que se puede determinar con total seguridad. Eso te lo afirmo sin ninguna duda, ¿no? Así que este atentado... Sí. Parte de... Robaron un camión de la Marina. De la Marina. Lo cargaron con 600 kilos de dinamita y anfo, que era como una especie de químico para que la dinamita ampliara su nivel destructivo, ¿no? Así eran sus atentados. Y se pusieron en la fachada y explotaron.
¿no? No, sí, claro, como casi todo el edificio Todo, se derrumbó, ¿no? todo O sea, fue terrible. fue tremendo, fue terrible, fue una época asiaga. 1992 fue una época muy asiaga, muy, muy dura, muy difícil para todos los peruanos, No ha ¿no? pasado hace tanto tiempo, ¿no? No, 92, claro, estamos hablando de 30 años, 30 años, sí, ¿no? sí, correcto. 33 años. 33, 33 va a años, ser ¿no? 35, sí. ¿No? Entonces, yo creo que es importante recordar para poder Es recordar, aprender. exactamente, Aprender, perdón. aprender y que no se vuelva a repetir. El Perú Correcto. tiene que encontrar el camino, la senda a la paz, al desarrollo y a la concordia, Sergio, a la concordia. Mira lo que está sucediendo en Estados Unidos con este tema de Los Ángeles, ¿no? Que se ha perdido el norte, yo creo que se ha perdido el norte en todos los niveles del gobierno norteamericano. Ujú. ¿No? Yo no soy un experto en política internacional, pero creo que tanto el presidente Trump como el gobernador de California se equivocan. Se equivoca la presidenta de México, que dice que salgan a protestar en Estados Unidos los mexicanos de allá, porque todo lleva a la confrontación. Todo lleva a la confrontación. O sea, yo creo que los pueblos necesitan presidentes sabios, con mayor razón aquellos gobiernos, aquellos estados que son poderosos, que tienen tantas posibilidades de hacer daño, pero de hacer bien, ¿no? Y no tenemos presidentes sabios, ni ahí, ni en Rusia, ¿no? O sea, no vemos que haya sabiduría, estamos gobernados un poco por el hígado, por lo hepático, por la confrontación, y eso le hace daño al mundo. Nos pone a puertas de una conflagración, ¿no? O sea, y una tercera guerra mundial es deleteria para la humanidad. Ojo, una próxima guerra mundial es una guerra donde alguien va a usar un arma atómica y va a verse el acabose y haría pues un invierno nuclear y todos nos despedimos de este mundo. Eso tenemos que impedirlo. Y tenemos Es la que autodestrucción, pero ¿no? claro que sí, ¿no? O sea, tenemos que pedir a personas razonables, sensatas, que tomen el poder. Claro, lo que pasa es que las personas razonables y sensatas no van a ir a agarrar y sacar los cuchillos para poder tomar el poder por tomar el poder, porque siguen pues estos insensatos la famosa máxima de Lenin, que es salvo el poder todo es ilusión, o sea que Claro. para conseguir el poder todo es válido, hay que matar, destruir, y eso no puede ser, eso no debería de ser. Un gobierno de la razón, y nosotros sobre todo en el Perú que necesitamos tanta concordia para poder unificar criterios para avanzar juntos en resolver los problemas que nos son comunes a todos. Pistas, veredas, carreteras, medios de comunicación, hidrovías, ¿no? Tenemos un tremendo tema con la hidrovía, por ejemplo, del Amazonas, que hay que limpiar esa hidrovía para que puedan pasar buques de calado que permitan que la Amazonía también tenga una vía fluvial que ahora está más o menos interrumpida porque estos sedimentos que hay en el río Amazonas no permiten buques de gran calado. Entonces, hay todo un tema que debemos de nosotros razonar, porque el Perú es grande, es vasto, es rico, es hermoso, pero requiere de que todos nos esforcemos por lograr ese desarrollo, que sea un desarrollo consensuado y un desarrollo que se vea pues en común, ¿no? Que tanto beneficia a la sierra, beneficia a la costa, beneficia a la selva. Hay que hacer un trabajo ahí muy, muy importante de que la razón se imponga sobre la sin razón. Y eso tenemos que verlo con estos próximos candidatos que tenemos para todas las áreas del gobierno nacional el próximo año. El próximo año van a cambiar todos los gobernantes que tenemos. Gobernadores, alcaldes, presidentes, legisladores, todos se van a ir. Y ojalá que vengan personas que sean más sensatas y que no hagan cosas imprudentes como, por ejemplo, Sergio, la presidenta de la República se va al extranjero y termina firmando un convenio que es el Convemar, en donde está en entredicho la famosa soberanía de nuestras 200 millas, que es una política de Estado. Es decir, no, y ella, sin consultarle a nadie, ha ido y ha firmado esa. Entonces, eso de ahí en una presidenta que tiene que preocuparse más bien en que las próximas elecciones sean prístinas, no lo ha debido de hacer, no lo ha debido de hacer. Sí, totalmente de acuerdo y además
es decir, este convenio, más que con presiones internacionales, con intereses internacionales ajenos al Perú, realmente no conocemos el alcance total de la conveniencia o no, y al parecer no es nada bueno, ¿no? Nada bueno. Sí, yo creo que debió ser parte de un gran debate nacional. Claro, ¿no? O sea, a razón de que se va... Claro, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a ir? Nos piden... Pero somos responsables porque estamos aquí discutiendo, pues, si es que el sanguchito, que si el carro, que si el esto, y los grandes temas nacionales. No están dejados de lado. Claro, porque entonces tenemos que volver. Bueno, es un deseo, pero no veo cómo tampoco, ¿no? Los grandes temas nacionales se vean, claro, están en que si comió el pollo, que yo digo, es importante fiscalizar. Está mal que haya esta gente que se aprovecha del Estado, naturalmente. Pero eso no puede ser el debate público diario. El debate público diario es qué cosa le conviene al Perú. Y eso también depende del presidente. O sea, es el líder de la nación. Tiene que llevar a la nación por un derrotero. Yo recuerdo, uno de los últimos presidentes que salía, digamos, a hablar del Perú, que yo recuerdo, por ejemplo, fue Alan García, ¿no? Él decía, ¿no? Nosotros tenemos que ganarle a Chile, tenía ese discurso de que teníamos que ir por encima, líder de Sudamérica, y tenía todo ese mensaje. Sí, seguía viendo los temas domésticos, que si dijo, que si no dijo, pero el líder tenía que ir más allá. Sí, claro. Y llevar al Perú hacia otro lado, y los tratados comerciales, se avanzó mucho. Pero desde esa época, bueno, el gobierno de PPK tal vez lo intentó en algunas cosas, no fracasó como gobierno, y hemos entrado en esta vorágine que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Sí, un tema que básicamente pareciera que no se va a tocar mucho el año 26, mi querido Sergio, ¿no? Porque esta gran cantidad de candidatos, ¿no? Por lo menos 35, 40, lo que van a hacer es pelearse entre ellos para ver a quién le caes mejor para que te elijan, ¿no? Y ya si te eligen, ya después que te eligen vas a ver qué haces, ¿no? O sea, eso es complicadísimo, ¿no? O sea, eso no debería de ser así. Y el tema es que sí debemos nosotros de tener alguna perspectiva que las cosas puedan ir hacia mejor de 2026 en adelante. Pues yo digo, esta presidenta no debió de ir a Francia, debió de ir si quiere ya a tomarse un café francés o a ver si podía aprender algo de francés, pero no debió ir a firmar absolutamente nada que comprometa o haga que la discusión nacional recaiga sobre ese tema, porque hay tantos temas importantes, ¿no? Como por ejemplo las elecciones, cómo van a ser, la seguridad de las elecciones, que es importantísimo la seguridad de las elecciones, por supuesto, ¿no? Que otros temas que son fundamentales es la pobreza, tenemos casi un tercio de los peruanos sumidos en la pobreza, y tantos otros problemas que son y deberían de ser de alcance del presidente de la República para que nos dé cátedra acerca de cómo salimos de este marasmo en el cual se encuentra el gobierno, por lo menos cómo salimos y entregamos un gobierno al próximo que venga, que ojalá sea mucho mejor del que lo tenemos ahora, pero que no se quede en un deseo nada más. Así que vamos caminando sobre esos temas, pero también el Perú tiene otros temas que tenemos que seguir comentando, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, lo importante, por encima de lo superfluo, ¿no? Por supuesto. Y nos vamos a 1829. Exactamente. 7 de junio, fue un proceso, duró unos días, bastante convulsionado también. Súper complicado. Un 7 de junio, el presidente aún era el mariscal José Domingo de la Mar. Exactamente. Nacido en Quito, en realidad. No era digamos, peruano. Pero él sí se consideraba peruano, ¿no? Claro, de nacimiento. Y él era presidente del Perú, presidente constitucional del Perú, y lo derroca Agustín Gamarra. Gamarrita. Claro. Lo toman preso un 7 de junio, lo meten a un barco y se lo mandan a Costa Rica. Un barco, un valero, también lo ponen casi. Una balsa, ¿no? Sí, era terrible. El hombre llegó con las justas a Costa Rica. Cuéntanos
¿Qué pasó en toda esa trifulca? Mira, Lamar era uno de los engreídos de Bolívar. Sí. Ojo, ¿no? Él participa en la batalla de Ayacucho con los húsares del Perú. Claro. Participa en Junín y participa en Ayacucho, ¿no? Y resiste la carga, y por esa resistencia de los húsares y él al mando, Bolívar le regala la hacienda Cucaje y él no la acepta. Él dice, mejor dame un puesto en el Consejo de Gobierno. Entonces, de ahí un poco que este hombre no era un hombre que estaba metido en cuestiones de que le interesaba el poder para beneficiarse él, no tenía otras ambiciones, ¿no? Es más, él estando en Guayaquil, porque se había ido a ver a su familia, ¿no? Muere su esposa, creo, y ahí fue donde lo nombran a él presidente. Entonces, él viene aquí, pero tenía pues 3 grandes enemigos: Gamarra, el general Lafuente y el inefable Santa Cruz, ¿no? Claro. Los 3 le hicieron la vida imposible. Claro. Todos ¿no? querían también el poder, ¿no? De alguna manera. Todos ¿no? querían el poder, todos querían ser presidentes. Había presidentitis había en esa época, ¿no? Claro. Pero a él lo escogieron precisamente porque lo vieron que era una persona que... porque fue escogido por el Congreso. Fue una elección... en realidad fue el primer presidente electo, ¿no? Correcto. Que no era... No por voto popular, pero era por el por el Congreso. ¿no? Entonces, él tiene ese tema, y después él entramos en una conflagración con la famosa Gran Colombia, ¿no es cierto? Pero antes de eso él da la siguiente constitución, la constitución de 1827, 27-28, que solamente duró hasta el 21, era una constitución liberal, ¿no? Y bueno, se va a luchar contra la Gran Colombia, se amista con Gamarra, sí. ¿no? Y entonces van a luchar con la Gran Colombia, y hay una famosa batalla que es la de Portete de Tarqui, se llama la batalla, donde en realidad los peruanos habían llevado un ejército más o menos de 4.500 hombres, ¿no? Ese era nuestro número, no sé, no pasábamos de ahí. Y entonces, ni ganaron los colombianos, ni ganaron los peruanos, estaba en un stand-by. Pero hay un entredicho entre Lamar y Sucre, palabras ofensivas, ¿no? Y al final de cuentas aprovechan esa circunstancia Gamarra para tomarlo preso, derrocarlo y enviarlo a Costa Rica, donde muere, ¿no? Sí. Murió relativamente joven, 50 y tantos años, ¿no? Era viudo, era en esa época, y murió en 1830, ¿no? Sí. Murió en 1830, un 7 de junio creo que, si mal no recuerdo. Sí, 1830. Y se fue un presidente del Perú. Así es. Que por las luchas internas, una vez más. Claro. En esa época las luchas internas eran a sablazos. Sí, claro. Bueno, ahora si tuvieran sables, creo también, que sería igual de todos serían eso. Pero a él lo acusaban mucho porque una época fue realista, después fue claro, porque él patriota, digamos. Él nació en el virreinato, pues él fue soldado del virreinato y después se pasó a las filas independientes. Cambiaron. Como varios, Ramón Castilla también fue soldado del virreinato. Si querías servir a tu patria, en ese momento tu patria era el virreinato. El virreinato, claro, o sea que no. Sí, sentimiento nacional iba por ese lado. Sí, pero bueno, todos los pretextos son buenos para descalificar a tu enemigo. No, sí, lo descalificaron. Claro, por supuesto, ¿no? Y esas cosas van a venir ahora en las elecciones que vienen, también te van a descalificar hasta porque andas con el zapato desamarrado. Por supuesto. ¿no? Así que ese es un tema ahí con José Lamar, que se murió joven y relativamente en su plenitud, y no fue un mal presidente, solamente gobernó 2 años. Muy poco tiempo. Pero se nos fue. Sí, claro que sí. Y bueno, y nos vamos a recordar un día importante, porque los 13 de junio, pronto, se celebra el Día del Analfabetismo. Para recordarlo claro. Y para hacer algo, para dejar de ser un país con tantas personas. Porque el analfabetismo no es una enfermedad, es una cuestión es una condición. Es una condición de falta de falta de acceso. Así es, a la educación. Y el único promotor de la educación es el Estado. Es el Estado, por no supuesto. hay otro. O sea, los colegios privados suplen algunas cosas o están para suplir, pero
el encargo de que no haya analfabetos en el Perú es el Estado. Es el Estado, básicamente. Y entonces hay que recordarlo como un día importante para saber qué hacer en educación. Y ya la educación en el Perú, pues sabemos que está bastante maltrecha, ¿no? Claro, sobre todo porque hay analfabetos funcionales. Además. Ojo, que eso es otro tema. Saben leer y escribir, pero no pueden hacer otras cosas, porque no solamente se les ha enseñado a leer y a escribir. Sí, Y claro. entonces tú tienes la obligación de poder brindarles mayor cantidad de conocimientos. En una época había una serie de escuelas nocturnas para las personas mayores. Hoy en día se podría hacer todo eso con pues, las clases a distancia para las personas mayores. Entonces hay un sentimiento en el cual se tiene que brindar una oportunidad para que las personas mayores puedan tener mayor cantidad de conocimientos y podamos tener a personas adultas y adultas mayores que pues en estas épocas actuales donde se requiere tantos pergaminos, antes era suficiente con que al principio en el siglo antepasado era que si terminabas la primaria estabas bien, después en el siglo pasado era si terminabas la secundaria estaba bien, eso fue la primera mitad, en la segunda mitad era si eras profesional estabas bien, bueno ahora en esta época se requiere que seas profesional, maestría, doctorado y todas las cosas porque el mundo del conocimiento ha avanzado mucho. Entonces nosotros necesitamos lograr introducirnos en esta gran revolución que es la revolución de lo que es la educación en el mundo, con innovación, con tecnología, ¿no? Con utilizar todas las armas que tenemos para que podamos brindarle mayor cantidad de conocimiento a todos los peruanos, para que todos luchemos juntos en este trabajo que tenemos de desarrollar al país. Es un trabajo en conjunto y un trabajo mancomunado. Y requiere mucho de nosotros, así que es un día importante, para recordar y tener presente que el Ministerio de Educación tiene una gran responsabilidad, ¿no? Y vemos que los últimos ministros de Educación han estado muy lejos y están muy lejos de esa gran responsabilidad. Bueno, tenemos un Ministerio de Educación también con un grupo político enquistado hace muchos años ahí. Así es, ¿no? Así es, claro, que domina y maneja la educación el magisterio, en el Perú. ¿no? El magisterio, ¿no? Sí. O sea, y eso es un tema que tenemos. Debería ser un ministerio apolítico, ¿no? Técnico absolutamente. Y volcado a la educación, a la falta de oportunidades de educación y no a meter ideologías, ¿no? Claro, porque ni ideologías partidarias, ni ideologías nada, de turno, ni nada, ¿no? Nada, conocimiento. Puro y duro, ¿no es cierto? Porque el conocimiento no ocupa lugar, pero hay que abrirse al conocimiento universal, ¿no? Tú tienes que enseñarle todas las corrientes para que las personas puedan discernir, pero tienes que enseñar a discernir. Sí, claro. Y que discierna de acuerdo a su discernimiento, de acuerdo a lo que recibe, pero también a lo que entienda y comprenda, y hay que hacer por eso mucho trabajo lógico y mucho trabajo de todo lo que es comprensión de lo que lees, comprensión lectora. O sea, hay un trabajo... Razonamiento matemático, o sea, no solamente es... Claro, lógico, matemático, claro. Entonces, hay un trabajo intenso que se tiene que hacer en todos sitios, sobre todo en nuestras escuelas y en la parte rural, donde está muy abandonado el tema de la educación. Si en la educación en las zonas de las urbanas es mala, en las zonas urbanas de la costa es mala, en las zonas urbanas de la sierra es peor y en las zonas rurales es aún peor. Ándate más lejos del Perú, lo más lejos posible, y tu calidad de vida y tu calidad de conocimiento y todo va a ser mucho menor que en otras partes. Es una cosa de las cuales tenemos que revertir, tenemos que trabajar en ese sentido para revertir. Sí, por supuesto que sí. Y recordamos ahora a... Yo le digo, no es un ex héroe, pero... fue reemplazado en la Fuerza Aérea, tú has sido ligado. Claro, ¿no? claro. Yo cuando estudié en primaria, y te habría pasado a ti también, el héroe de la aviación nacional era Jorge Chávez. Lógicamente, después se desenterró la vida de Quiñones, de José Abelardo Quiñones, y es, bueno, como militar y por su acción valerosa, es erigido como el héroe de la aviación nacional. Pero en algún momento Jorge Chávez era el héroe de la aviación nacional. Bueno, en realidad él es el pionero, ¿no? Él es el pionero de la aviación, porque esto que sucedió era en 1900, tú debes tener 15, creo, si más no me equivoco,
Él nace en 13 de junio en París. En París, claro, él es de su madre era francesa. Correcto. Y muere en 1910. Sí, correcto. ¿Y por qué lo recordamos? Porque hizo un famoso vuelo, ¿no? El famoso vuelo. El famoso vuelo cruzando los Alpes, que era una acción intrépida en realidad. En esas épocas, En esas épocas por el tipo de avión, ¿no? Entonces, y como era, bueno, peruano, entonces siempre se rescató todavía se le recuerda como el pionero de la aviación, además ahora comercial, dicen, ¿no? Bueno, sí, claro, bueno, ¿no? Bueno, y su frase famosa es arriba, siempre arriba, hasta las estrellas. Hasta las estrellas. Hasta las estrellas. Pero ¿quién le habrá contado? Yo porque no. Claro. Pero ahí está Jorge Chávez. Sí. Que sigue, el aeropuerto internacional se llama Jorge Chávez, está en honor a él. Incluso el nuevo todavía se sigue llamando No, claro, Jorge Chávez, y no se le podía quitar el nombre, es el pionero, es la persona más representativa de lo que significa los inicios de la aviación, ¿no? Sí. José Abelardo Quiñones es nuestro héroe nacional que se inmola en defensa de la patria, ¿no? Digamos, este pionero es un pionero en lo que significa que es la intrepidez. En ese momento la aviación estaba casi naciendo y había gente como él, intrépida con claro. Conocimientos obviamente, pero intrépida, que lo que trataba de hacer era batir récords, digamos, de alguna manera. Había incentivos de estados, de personas privadas que entregaban dinero para poder hacer ciertas maniobras. Claro. A él le ofrecen dinero por lo que hizo, no estaba mal, era lo que se usaba en ese momento. Claro, era, digamos, a ver si... Y él batió varios récords, él batía récords, digamos, de cantidad de horas de vuelo. Entonces, exacto, en ese momento a nadie había soportado, creo que más de 1 hora, y él lo lleva a 1 hora y 40, y claro, eran acciones intrépidas por el tipo... Valerosas. Y en ese momento, claro, alguien dijo, bueno, a ver, ¿quién cruza lo más alto que hay por aquí en Europa, los Alpes? Y bueno, él nunca los llega a cruzar porque claro, fallece, se estrella. Y bueno, justamente por eso lo recordamos, ¿no? Pero de ahí, Sergio, esta repercusión de lo que sucedió llegó al Perú, sí, y después de muchos años incentivó lo que eran a las personas que se dedicaban al vuelo. Él fue un pionero y fue un incentivador de lo que eran los vuelos. Acá también ha habido los primeros que llegaban a Arequipa, y hay una serie de anécdotas. Así se desarrolló la aviación en el mundo, exactamente, ¿no? Con esta intrepidez porque era, hombre, no, o sea, había era salir de lo que estaba capacitado el hombre, que es vivir en la tierra y empezar a volar, claro, ¿no? Si los detractores decían de la aeronáutica, decía, hombre, si Dios hubiera querido que voláramos, nos hubiera dado alas. Claro. Entonces, era pues en esa época era pues un riesgo grandísimo de quedar ahí. Y bueno, y ahora tenemos pues los vuelos que son pan de todos los días, y gracias a ellos podemos acortar distancias, viajar lejísimos y cumplir muchos anhelos de que el mundo se ha hecho muy pequeño gracias a la aviación. La aviación, gracias a estos intrépidos, estos pioneros, ha logrado su desarrollo, y hoy en día tenemos pues vuelos que en 8 horas pasan de continente a continente, y el mundo se ha convertido chiquito para hacer grandes cosas, ¿no? Por supuesto, gracias a hombres como Jorge Chávez. Jorge Chávez, por supuesto que sí, lo recordamos. Han vilipendiado su nombre con algunas cosas del aeropuerto, que lo recordamos. Yo no sé si el avioncito lo habrá movido, pero sería bueno, ¿no? Es parte de la historia. Vamos a consultar. Sí, vamos a consultar. No lo sé si está ahí, qué bueno. Vayamos a llamarlo al gerente del aeropuerto, que siempre pero le gusta dar muchas noticias. Es parte de la historia, ¿no? No, sí, claro, por supuesto. Además que fue inaugurado por el presidente Belaúnde, de eso sí me acuerdo. Sí, claro, ¿no? Que sí. Y bueno, estamos a portas de una fecha importantísima. Sí, muy importante. El Día del Padre, este fin de semana. Y bueno, tú que eres papá, y un saludo enorme a todos. Sí, claro. Porque nuestros padres nos llevaron por el camino que hoy día somos, ¿no? Yo le debo a mi papá, obviamente a mi mamá también.
pero a mi padre especialmente los valores que trato de vivir, ¿no? Que trato de vivir. Y el apellido no es un tema pues de alcurnia, sino de orgullo de cómo vivieron tus padres, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? La alcurnia el día de hoy es, si tu padre fue honesto, si tu padre fue un gran hombre, un gran profesional, un padre de familia responsable, con su esposa, con sus hijos, con su trabajo, con su empresa, es decir, y que creo que son la mayoría de todos los peruanos y que muchas veces no los recordamos. No los recordamos, ¿no? Queremos ver siempre lo malo, lo que no funciona, pero hay muchas cosas que sí funcionan, hombres valerosos que han dejado su vida y han dejado su vida por nosotros, por sus hijos. Definitivamente. El tema es que los hijos vemos a nuestros padres cuando somos pequeños, los vemos como gigantes, ¿no? El padre Casi un superhéroe. era un héroe, era un héroe. Y el padre siempre tiene que ser un héroe para nosotros. Yo considero que mi padre siempre fue un héroe para mí, ¿no? ¿Cierto? Más allá de que luchó en una guerra, de que fue condecorado, pero ese es un héroe para la patria. Para mí fue ese héroe que me educó, me guió, me hizo aprender, como decía Nicomé de Santa Cruz en algunos momentos, a cocachos aprendí, porque era en ese tiempo a la letra y las órdenes se cumplían también con los padres, había un camino que había que seguir y los padres, y estoy muy feliz de la educación que me han dado mis padres en general, mi papá en especial por ser la fecha, pero están involucrados los dos, ¿no? De esta capacidad que tuvieron para llevar adelante una familia, ¿no? No es sencillo llevar adelante una familia en ninguna época, ahora menos, pero requiere de nosotros pues un mayor esfuerzo, ¿no? Una mayor dedicación, porque tenemos que ser siempre los héroes para nuestros hijos, porque tenemos que ser siempre vistos por unos héroes como héroes para que ellos siempre nos recuerden como ese ser que les enseñó solo lo bueno, ¿no? Yo tengo la suerte de que así me ven mis hijos, ¿no? Claro que sí. Y verdaderamente los cinco. Los cinco. Los cinco. Yo soy papá de 5 hijos, ¿no? Tengo uno muy grande, que es Augusto, el mayor de todos, ¿no? Después le sigue Rodolfo, ¿no? Después viene Valeria, y por último tengo 2 pequeñitos que son Noelia y Alexander, ¿no? Y entonces ellos... Que ya no está tan pequeño. No, bueno, todavía sigue siendo Sí, pequeño, son son niñitos. 2 años y medio, Noelia tiene 4 años, va a cumplir 5, y pero a todos, Valeria está estudiando lo que ella quiere allá en Madrid, Rodolfo está dedicado a la música, Augusto es abogado, graduado con honores, con estudios que él se los hizo y el esfuerzo fue de él en la Universidad de Columbia, es un muchacho muy, muy capaz, pero yo sé que ellos saben que su padre es un hombre que siempre ha sido honesto, que es lo más importante. Ellos lo saben, y si ellos lo saben, es suficiente para mí. Por supuesto. ¿No? que sí. Entonces, como yo lo sé de mi padre. Claro. Entonces, ese ejemplo de honestidad, de integridad, es el que nos tiene que preocupar. Y tenemos que darle también ese ejemplo de que nos tenemos que sacar la mugre para salir adelante. Porque lo que hay que buscar siempre es la prosperidad. Las familias siempre tienen que trabajar en la prosperidad. Es que la prosperidad es un camino en que las familias se van desarrollando y van logrando por generaciones y en generaciones éxitos. Y los éxitos de los hijos tienen que ser mayores a los de los padres. Un padre que se molesta porque un hijo es mayor, tiene más éxito que él, ya no, está descalificado. Los padres nos sentimos los seres más orgullosos del mundo cuando vemos el éxito de nuestros hijos que nos superan enormemente. No esperamos nada de ellos, solamente que sean felices y que tengan éxito. Y ese debe ser el motor que nos mueva. Y ese es el motor de la familia peruana, ¿no? Y es un motor que debemos de siempre alentar para que ellos vean que este mundo, con todas las vicisitudes que hay, Sergio, es un mundo lindo para vivir. Lo que tú has dicho son unas hermosas palabras y yo también lo puedo decir como hijo de mi padre. No tengo la suerte de tener hijos, pero también la integridad y la honestidad de mi padre
la llevo muy marcada y donde voy siempre me dicen, tú eres el hijo de Sergio Tapia. Y todos me recuerdan, mi papá tiene algún vuelo público también por sus encargos profesionales, y donde voy me lo recuerdan, y me recuerdan lo bien que debo yo también portarme por ese legado. Así que yo le agradezco todo eso a mi padre, y además te conozco a ti, y conozco también tu integridad, y conozco a tu familia, y creo que a mí me tocó hablar cuando falleció mi abuelo, hace muchos años, y frente a todos mis tíos, por la misa del mes recuerdo, y hay una frase que puede sonar trillada, pero tiene mucha verdad. Por sus frutos los conoceréis. Y es una frase evangélica, pero es real. El que tiene buenos hijos es porque hubo un buen padre. Definitivamente. Porque eso es trascendencia. Correcto. Esa es la trascendencia. Así que desde aquí un feliz día a todos los padres y por supuesto a las mamás, que ya las saludamos a ellas en su día, especialmente a los papás, Sí. en este domingo que se van a celebrar todos en familia. Un abrazo muy fuerte para todos y ya nos vemos para el capítulo 19, que era la nota que tú siempre te sacabas en el colegio. Así es, Augusto. Un feliz día para todos los padres y especialmente para ti también. Gracias amigo. Feliz día para todos. Un abrazo. Nos vemos.